Hola. Iniciamos hoy una exploración bastante detallada de un material fascinante, ¿verdad? Nos mete de lleno en el mundo espiritual, energético. Así es, tenemos como base una charla, una conversación muy interesante con Ana y Tarcisio, que comparten sus vivencias y perspectivas sobre temas complejos. Sí, complejos y a veces un poco misteriosos, ¿no? Hablan de ángeles caídos, que si exorcismos, operaciones astrales, y esta conexión entre emociones, entidades y hasta cómo la mente puede sanar. Exacto. Esa es una charla donde ellos exponen sus creencias, lo que han vivido, y nuestra tarea aquí es un poco desentrañar esas ideas, ¿no? Tratar de entender la lógica que presentan. Ver qué hay detrás de lo que describen y, claro, reflexionar sobre esas visiones del mundo que nos muestran en esta fuente. Es un material denso, sí. Definitivamente. Hay mucho concepto ahí que da para pensar. Ok, pues vamos a desempacar esto, como dicen. Empecemos por donde ellos empiezan, ¿te parece? La idea de los ángeles caídos, o demonios. Ana en la fuente da una visión diferente a la tradicional. Sí, totalmente. No habla de un infierno como un lugar físico lejano, sino de presencias que pueden estar, bastante cerca. Y lo clave es qué las atrae. Exacto. Ella menciona emociones específicas, ¿no? Las llama de baja densidad. Eso es. Habla de la ira, pero la ira sostenida, ¿sabes? La envidia, el odio. Esas emociones muy densas. Según cuenta ella, estas emociones crean como una resonancia. Una vibración, dice. Exacto. Una vibración que atrae a estas entidades y que les permite como pegarse energéticamente a las personas. O sea, el estado interno de la persona es fundamental para esa interacción. Y aquí viene algo que me pareció muy llamativo. La perspectiva de Ana sobre cómo mirarlos. Sí, eso es. Rompe esquemas. Claro, porque sugiere mirarlos sin miedo, con compasión. Los describe como hermanos. Hermanos que eligieron otro camino, el de la oscuridad, dice ella. Y afirma que ese cambio, el quitar el miedo, transforma todo. Toda la dinámica con ellos. Incluso dice que ella y Tarcisio, según su testimonio, han logrado ayudar a algunos a trascender, a volver a la luz. Eso parece súper importante en su enfoque. Sí, es central. Y si profundizamos en cómo los definen, Ana es muy clara. Un ángel caído es un demonio. Punto. Directo. Pero luego le añade complejidad. Dice, ojo, en su origen siguen siendo ángeles, creados por la misma fuente divina, solo que tomaron otra decisión. Una decisión por la oscuridad. Exacto. Y desde su visión teológica, que es muy personal, afirma que Dios los ama igual, sin juzgar esa elección. Fíjate, es una visión que casi los humaniza, o por lo menos les quita esa etiqueta única de pura maldad. Ana hasta menciona nombres que dice percibir o canalizar. Sí, menciona Belcebú, Luzbel, Asmodeo, Astarot, y sugiere que no son todos iguales, que hay como una jerarquía. Con funciones específicas, como Asmodeo, que según ella está ligado al poder, a la política. Exacto. Y lo fascinante es esa dualidad que presenta la fuente, ¿no? Por un lado, asociados a la oscuridad, a problemas humanos. Claro. Pero por otro les atribuye una sabiduría antigua, por su larga existencia, dice, incluso anterior a la humana. Y habla de una élite, ¿verdad? 7 demonios muy poderosos. Sí, una élite de 7 que dice haber percibido en casos muy complicados, que actúan como guardianes de almas atrapadas, o que bloquean la ayuda espiritual. Prefieren no dar nombres, por precaución, dice, pero sugiere una estructura, ¿sí? Una organización en ese plano oscuro, según su experiencia. ¡Wow! Y eso nos lleva a cómo interactúa ella con ellos. Se describe como medium físico. ¿Qué significa eso exactamente, según cuenta? Bueno, ella explica que, siempre con protección divina, según recalca, permite que estas entidades entren temporalmente en su cuerpo.
O sea, no es una posesión como en las películas. No, no. El propósito, dice, es entender por qué esa entidad está ahí, pegada a alguien, y sobre todo, permitir que la entidad le dé un mensaje directo a la persona. Lo llama cantarte tu parte oscura. Cantarte tu parte oscura. Qué fuerte suena eso. Es que es un método de confrontación muy directa, según lo describe. La entidad, a través de ella, le muestra a la persona sus debilidades, sus patrones negativos, aquello a lo que se aferró la entidad. Ya veo. Pero Ana insiste mucho en algo. Liberar a la entidad no es el final. Ah, no basta con sacarla. Para nada. Si la persona no trabaja en sanar eso que atrajo a la entidad, la herida emocional, el patrón de pensamiento, la emoción densa, pues, corre el riesgo de que vuelva. O que venga otra parecida, supongo. Exacto. La responsabilidad del cambio, del trabajo interno, es totalmente de la persona. Eso lo deja clarísimo. ¿Y esto conecta con lo que llaman exorcismo o liberación? Explica que no siempre es pacífico. Claro. Dicen que primero intentan ofrecer luz, amor, para que la entidad se vaya por las buenas, digamos. Ajá. Pero si se resiste, y sobre todo si está causando daño, pues a veces describen que hay que usar fuerza espiritual para desvincularla. Mencionaron un caso muy impactante, ¿no? Sí, uno que usaron para ilustrar lo complejo que puede ser y las consecuencias kármicas. Exacto. Un hombre al que intentaban ayudar y que, bueno, descubrieron que había hecho sacrificios humanos buscando poder. ¡Qué horror! Sí, y describen que liberar a las entidades asociadas era dificilísimo, casi imposible en ese momento. Y no por falta de poder divino, aclaran, sino por el peso kármico tan enorme que él mismo había generado. O sea, el karma como una ley de causa y efecto que hasta limita ciertas intervenciones según lo ven ellos. Exactamente, introduce esa idea. Y ahí definen también la brujería de una forma muy particular. ¿Cómo la definen? Como invocar entidades muchas veces sin saber bien qué son, para manipular o dañar a otros, violando el libre albedrío, casi siempre por ambición, por poder, por control. Y las consecuencias para quienes hacen eso, según Ana, son terribles. Muy severas. Ella relata haber percibido almas de estas personas que, al morir, no trascienden. Se quedan como atrapadas, encarceladas, dice ella, en planos muy densos. Atormentadas. Sí, y custodiadas justamente por los demonios con los que hicieron pactos. Cuenta que ha participado, con ayuda divina, en romper algunos de esos pactos para liberar a esas almas. Entonces, el contraste es fuerte, ¿no? Por un lado, ofrecer luz y compasión, incluso entidades oscuras. Sí. Pero por otro, consecuencias muy graves para las acciones humanas que van en contra del libre albedrío y buscan poder por esos medios. Sí. Establecen una ética muy clara dentro de su sistema. Muy definida. Se dibuja un universo moral donde todo acto, toda intención tiene eco, tiene repercusiones directas y duraderas, y el libre albedrío es el eje. Respetarlo es clave. Violarlo trae consecuencias kármicas serias. Ok, cambiamos un poco el foco. Hablemos de la sanación, que es más el terreno de Tarcisio en esta conversación. Él habla de operaciones astrales. Suena intrigante. Sí, suena potente. Y de hecho, en la charla original mencionan que él hizo una demostración ahí mismo. Le quitó un dolor muscular a alguien así, al instante. Impresionante. ¿Y cuál es la base de esto? ¿Cómo lo explica? Bueno, su premisa es bastante radical, la verdad. Tarcisio afirma, desde su experiencia, claro, que el 90% de las enfermedades nacen en la mente o en las emociones. ¿El 90%? Sí, así lo dice, que son creaciones de nuestra propia mente. Y describe su método como una habilidad para ver los órganos en un plano energético, astral, y trabajar sobre ellos con energía. Menciona algo curioso, que a veces sus manos se le ponen muy frías. Frías. ¿Por qué? Él dice que es necesario para no dañar el órgano con un exceso de energía, como para equilibrar. Entiendo. Pero aquí viene lo que me parece crucial de su mensaje. A ver. Que no todo depende de él. Insiste muchísimo en la fe de la persona. Exacto. Pero ojo, no fe ciega en él como sanador. No, fe en sí misma, dice, en la propia capacidad de sanar, y sobre todo la decisión profunda, consciente, de querer sanar. Totalmente. Dice que si esa voluntad interna no está, él no puede intervenir.
por respeto al libre albedrío. Si la persona en el fondo no quiere sanar, él no fuerza nada. Se ve a sí mismo como un catalizador, un facilitador. Algo así, como alguien que activa algo que ya está dentro de la persona. Y fíjate que hace una distinción importante con otros métodos de sanación espiritual. ¿Así? ¿Cómo cuáles? Lo diferencia de lo que él llama operaciones cuánticas o más ocultistas. Pone el ejemplo de Pachita, la famosa sanadora mexicana. Ah, claro, Pachita. Dice que ella usaba instrumentos físicos, como un cuchillo real, y canalizaba espíritus específicos, como Cuauhtémoc. Tarcisio recalca que su trabajo es diferente. Es directo sobre el campo energético del órgano, usando solo la energía que canaliza con sus manos, sin instrumentos físicos, sin canalizar otros espíritus en ese sentido. Entendido. Y bueno, para respaldar esto, comparte varios casos de éxito, ¿no? Sí, relata algunos casos que, según él, demuestran que su método funciona. Habla de una mujer con cáncer de seno, diagnosticado con biopsia y todo, Ajá. a la que trató. Y dice que una biopsia posterior salió negativa. Menciona también curaciones de quistes ováricos, de sangrados uterinos que los médicos no explicaban. Incluso epilepsia creo que mencionó. Sí, un caso de epilepsia de una amiga que, según cuenta él, después de su intervención y con seguimiento médico, pudo dejar la medicación. Wow. Pero en todos estos relatos, la constante es esa. Atribuye el éxito a la combinación. Su intervención, sí, pero siempre junto a la fe de la persona y su voluntad de sanar. La narrativa es que es un proceso co-creativo. Sanador, paciente y, comillas, una conexión con lo divino o la propia capacidad interna. Algo así, activada por la fe. Sin esa participación activa del paciente, el método, según Tarcisio, o no funciona o no se debe aplicar. Y va todavía más allá en la conexión mente-cuerpo, ¿verdad? Porque establece relaciones súper directas entre emociones y enfermedades. Sí, eso es muy llamativo. Es casi como si tuviera un mapa emocional de las enfermedades. Por ejemplo, vincula la tiroides A ver, ¿con qué? con una falta profunda de amor propio o con sentirse incomprendido, no valorado por la gente cercana. Interesante. ¿Y otras? Asocia la diabetes con sentimientos crónicos de falta de amor, de soledad, de tristeza profunda y no expresada. ¿Y el cáncer? Que es algo tan presente. Para el cáncer, la conexión que propone es muy directa. Dice que es el resultado de tragarse las emociones, de no expresar verdades dolorosas, guardar resentimientos, no hablar de los problemas. Como una acumulación tóxica de emociones reprimidas. Exactamente esa es la idea que transmite. Su teoría, tal como la expone, es que todos tenemos células que podrían volverse cancerígenas. Ajá. Y la mentalidad que las acompaña. La enfermedad física sería como la punta del iceberg de un desequilibrio que empezó mucho antes en lo emocional y mental. Es una visión que pone mucha responsabilidad en el individuo, ¿no? Sí, pero fíjate que no lo plantean desde la culpa, sino desde el poder de cambiarlo. Y aquí podemos hacer un puente con lo que dice Ana sobre los contratos del alma. Cierto, que también lo mencionan. Ella sugiere que antes de nacer elegimos ciertas experiencias y que eso puede incluir enfermedades. Como parte de un plan del alma para aprender algo. Exacto, para aprender lecciones específicas o para trascender patrones kármicos. Entonces, una enfermedad como el cáncer, según esta fuente, podría verse desde dos lados, ¿no? Como resultado de emociones no procesadas, según Tarcisio. Ajá. Y yo como una experiencia elegida por el alma para crecer, según Ana. Podrían ser complementarias, sí. De hecho, Ana propone hacer las paces con la enfermedad. Verla no como un enemigo, sino como un maestro. Entender qué mensaje trae. Salir del papel de víctima. Y Tarcisio refuerza eso diciendo que el sufrimiento nunca es en vano si buscas el aprendizaje, ¿verdad? Exacto. Sostiene que el sufrimiento real no está tanto en la circunstancia, la enfermedad, el problema, sino en cómo lo interpretas, en tu mente, en tu resistencia. Si juntamos todo esto, lo que proponen Ana y Tarcisio es una filosofía de vida, muy proactiva. Totalmente. Asumir la responsabilidad de tu estado interno y ver las dificultades, incluso las más duras, como oportunidades para aprender y evolucionar. Ok, hablemos de algo más práctico que tocan en la charla, el dinero. ¿Cómo justifican cobrar por algo que consideran un don divino? Buena pregunta.
Ambos, Ana y Tarcisio, reconocen que sus habilidades vienen de una fuente superior, sí. Pero también dicen, oye, dedicamos nuestra vida a esto, necesitamos vivir. Claro, es su trabajo, digamos. Exacto. Explican que sí, ponen una tarifa por sus consultas o sesiones, pero insisten en que son flexibles, que si alguien realmente lo necesita y no puede pagar, lo ayudan igual, gratis. Critican los precios altísimos que se ven a veces, ¿no? Sí, critican abiertamente lo que ven como precios exorbitantes en el mundo de las terapias alternativas. Dicen que un don divino no debería ser un lujo inaccesible, que el enfoque tiene que estar en servir, en hacerlo desde el corazón. Y lanzan una advertencia seria sobre eso. Muy seria. Dicen que si la motivación principal de alguien que trabaja con estas cosas se desvía, si ya no es el servicio y el amor, sino la plata, la fama, el reconocimiento, ¿Qué pasa? que esa persona se vuelve vulnerable. Vulnerable a ser influenciada o incluso manipulada por energías oscuras. Mencionan haber visto casos de gente que creía canalizar ángeles o seres de luz, ¿Y no era así? pero que por su ego, por su ambición, en realidad estaban siendo engañados por entidades negativas que se hacían pasar. La pureza de la intención es clave, dicen. Fundamental. Entendido. Y para ir cerrando, Tarcisio hace una reflexión sobre conocimiento versus sabiduría. Sí, muy interesante esa distinción que hace. Diferencia entre ser culto y ser sabio. ¿Cuál es la diferencia para él? La persona culta, dice, acumula información de fuera. Sabe lo que otros dijeron, lo que está en los libros. La persona sabia, en cambio, encuentra respuestas propias, respuestas enfocadas, relevantes para su vida, conectando con una fuente interna o divina. Y cuenta que su propio camino de aprendizaje fue así, ¿no? Más de observar y sentir que de estudiar. Exacto. Dice que aprendió más observando, escuchando con mucha atención a personas con sabiduría práctica. Menciona así de pasada a María Sabina, incluso una figura papal, sin dar detalles, y sobre todo, pidiendo. Pidiendo directamente a Dios, a la fuente divina, que le diera sabiduría, no solo conocimiento intelectual. Cuenta una anécdota sobre eso, ¿verdad? Sí. Cuenta que, después de pedir específicamente sabiduría, en vez de conocimiento de libros, sintió un cambio, que aunque leía menos, sentía que entendía las cosas a un nivel más profundo, desde adentro. Lo describe como un despertar de capacidades internas, no tanto un aprendizaje de afuera hacia adentro. Valora mucho la conexión directa, la experiencia vivida. Bueno, entonces, ¿qué nos deja toda esta exploración de la fuente? Ha sido un viaje por un sistema de creencias bastante complejo el que presentan Ana y Tarcisio. Sin duda. Desde cómo ven a las entidades oscuras y su relación con nuestras emociones, pasando por esa conexión tan fuerte que establecen entre mente, emoción y salud física. Hasta sus métodos de sanación basados en la fe, la intención, la energía, y sus ideas sobre el karma, el libre albedrío, la motivación espiritual. Lo que emerge de esa conversación fuente es una visión del mundo donde lo invisible y lo visible están totalmente entrelazados. Las energías, las intenciones, los pensamientos, las emociones, no son algo abstracto para ellos. Son fuerzas reales. Fuerzas con un impacto directo, tangible, en nuestra realidad física, en la salud y hasta en nuestro destino espiritual. Es un marco que, invita a mirar mucho hacia adentro. Ha sido un recorrido intenso, sí. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo de las ideas presentadas. Y para cerrar, quizás dejar una reflexión flotando, ¿no? No como una verdad absoluta, claro, sino como una extensión de lo que ellos proponen en su charla, para que cada quien lo piense. Adelante. Si aceptáramos por un momento la premisa central de esta conversación, que nuestros estados internos, los que sostenemos en el tiempo, emociones, pensamientos, intenciones, tienen el poder real de moldear nuestra realidad, energética y física, atrayendo experiencias o afectando la salud. Si aceptáramos eso como posibilidad, ¿qué implicaciones tendría en nuestro día a día? Muchas. ¿Cómo podríamos entonces, de manera consciente, deliberada, empezar a cultivar esos estados internos que, según esta visión, nos llevarían a un mayor bienestar, a más claridad
Y quién sabe, quizás incluso a la sanación. Es una pregunta abierta para seguir explorando cada uno por su cuenta.